Hora del reflujo y la acidez, que son más que malestares digestivos. Usted sabe que esto de alguna u otra forma podría eventualmente afectar otros órganos. Hoy está con nosotros el experto, el doctor Debe Servil, quien nos viene a hablar y profundizar de este tema. Doctor, siempre un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Muchas gracias, Patricia, por permitir educar a la población de una enfermedad que es muy frecuente. Eso es, definitivamente. Si uno quiere ser gastroenterólogo, Patricia, y si sabe 3 temas, ya sabe todo. Reflujo gastroesofágico, síndrome intestino irritable en el pasado, colitis e hígado con grasa representan el 90% de las consultas al que un gastroenterólogo se ve enfrentado. Demasiado alto. Y en el generalista, por lo menos 25% de los pacientes que consultan es por el síntoma de acidez, agruras o reflujo gastroesofágico. Ese reflujo, doctor, ¿qué causa esa sensación de algo que sube, verdad? Y sube y llega hasta la garganta. Si viera que hay una válvula entre el esófago y el estómago que se llama cardias, y si esa válvula se vuelve incompetente, en forma parcelar o en forma permanente, empieza a devolverse el contenido gástrico hacia el esófago. Y en el estómago puede existir ácido predominantemente, puede existir también bilis o secreciones pancreáticas. Y el esófago está hecho como un tubo de paso para pasar los alimentos desde la garganta al estómago, pero sus paredes no se defienden bien contra el ácido. El ácido que está en el estómago es 0.2 normal, es un ácido clorhídrico muy fuerte. Y si al esófago le sube, lo irrita, lo quema y se expresa con el síntoma de acidez o agruras. Y si usted no se cuida la enfermedad y la sigue manteniéndola, esa enfermedad puede tener consecuencias más severas, tal como cáncer del esófago, como el efecto más serio de la enfermedad por más reflujo. severo, ok. Hagamos un recorrido, digamos, doctor, por los daños que eventualmente podría dar como consecuencia el reflujo previo a llegar a este cáncer que usted está mencionando. Sí, en primer lugar, esta es una enfermedad de la gente entre segunda y tercera década de la vida. El 80% de las personas que solicitan hacerse una gastroscopía es por este síntoma, así es que la prevalencia es muy elevada. Claro. Los primeros datos que uno empieza a encontrar son heridas, erosiones, rasgaduras de la pared que se clasifican como esofagitis erosiva. Y hay una asociación en la Universidad de Los Ángeles que las clasifica A, la más leve, D, la más seria. Si persisten estas heridas, estas cicatrices en el esófago, empieza a estrecharse el esófago. Y un calibre que es un tubo, se empieza a disminuir. Entonces las personas pueden sentir un síntoma que ya es un síntoma de alarma, que se llama disfagia, que es cuando la comida se queda atorada, se queda atorada. Y curiosamente lo que más se queda atorada es el arroz. No es el chicharrón de panzada, sino como el arroz. Y entonces eso hace que las personas consulten más a su médico. Esa estrechez puede ser tan importante que necesita el enfermo hacerse dilataciones neumáticas con balones especiales. Si persiste en la sintomatología, aparece una enfermedad que se le llama esófago de Barrett, que son lengüetas asalmonadas de mucosa gástrica que ascienden hacia el esófago. Y estas lengüetas de Barrett tienen una complicación hacia cáncer de 1.6, más en personas, hombres de 50 años, que tengan obesidad y que fumen, porque el reflujo gastroesofágico lo empeora 3 eventos: estrés, sobrepeso y tabaquista, o el tabaquismo, que es lo que lo pone en condiciones peores. Es importante que uno a veces tiene reflujo sencillo, Patricia. Usted va, se come una pizza, un poquito de vino o cervecita, un postre de chocolate y puede ser que en la noche tenga acidez. Eso pasa y probablemente de 100 personas costarricenses, 90 la han tenido. Sin embargo, esa no es la enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo es cuando ya se establece que usted tiene síntomas 2 o 3 veces por semana y que necesita ya que lo examinen o tratarse médicamente. Bueno, y así como de común usted lo comenta, tenemos la primera consulta y es un televidente, un amigo de 36 años que nos dice que tiene reflujo y tiene acidez en el día y en la noche y que cualquier cosa que se lleva a la boca le produce esta situación. Doctor, ¿qué pudiéramos recomendarle? Hay algunas medidas antirreflujo y hay unas medidas ya médicas para el reflujo.
el medicamento, Patricia, que el gastroenterólogo más receta son los inhibidores de ácido para el reflujo. Correcto. Y en el mundo entero es la segunda medicina que se vende más. La primera son las estatinas, que es para colesterol, y la segunda son los inhibidores de la bomba de protones, que son los que producen el ácido. Entonces es importante para esta persona que siga algunas medidas antirreflujo. Que si está estresado haga ejercicio, que si tiene obesidad pierda peso y por supuesto que no fume. Claro. Y las medidas antirreflujo es de la cena a la cama 3 horas de distancia. Es decir, si yo cené a las 7, acuesto a las 10. Okay. La cama tiene que estar elevada 10 centímetros más, el respaldo en relación a los pies. Es decir, la cama tiene que quedar semi elevada, como si fuera un tobogán. Las personas siempre tienen que acostarse viendo para arriba o del lado izquierdo. Ajá. Nunca boca abajo ni del lado derecho, porque del lado derecho se abre más el esfínter. Luego de eso, las cosas que uno siempre quita es café negro en exceso, las cosas extremadamente grasosas, las salsas de tomate, pizzas, sopa azteca, lasañas con mucha salsa. El peor postre para el reflujo es chocolate en barra y el peor trago para el reflujo es el vino tinto y la cerveza. Híjole. Después de estas medidas, uno da unas medicinas que hay en el mercado. Hay muchas, pero el concepto es que bloquean la bomba de protones que está en el estómago. Y esas medicinas nos acompañan ya desde el año 1979 y más. Puede ser llamada omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol. Son diferentes en el mercado y son muy efectivas, Patricia. Una de las causas del reflujo es que usted tenga una hernia hiatal. Si yo la hernia hiatal se la encuentro a una persona de 20 años y tiene datos muy importantes de reflujo y daño al esófago, probablemente lo invito a que vaya al quirófano. De una vez. Para que se opere su enfermedad por reflujo. Porque esa persona va a vivir 80 años, va a tener que tomar pastillas 60 años. Doctor, a propósito de eso, cuando empieza el reflujo, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, ok, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder empezar a tener estas afecciones o estos daños? Mira que depende. Si es una mujer, le va mejor que al hombre. Al hombre le va peor. Y el chance que yo tengo cáncer de esófago es alto si tengo reflujo, pero el chance que lo tuviera usted es muy bajo. Y el chance que usted tenga cáncer de esófago es como el chance que tenga yo de hacer cáncer de mama. Es decir, es muy bajo en la mujer, pero es muy alto, especialmente en la población masculina. ¿Qué pasa con la ronquera? Porque realmente hay una afección en las cuerdas vocales por el reflujo. Qué buena pregunta, Patricia. No solo se manifiesta el reflujo con acidez, sino que hay otras manifestaciones supraesofágicas del reflujo. Tos crónica, aclarar la garganta, dolor de pecho que parece que es un infarto agudo del miocardio, ronquera, sinusitis y otitis. Pueden ser también manifestaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si yo tengo una tos crónica y un poco de acidez, probablemente tengo enfermedad por reflujo gastroesofágico. Le doy medicinas para bloquear el ácido, doble dosis al día, y si la tos mejora, era por reflujo. Y probablemente este paciente es un buen candidato para ir al quirófano a hacerse cirugía de níquel laparoscópico, que es para el reflujo. Ok, tenemos otro televidente que nos consulta y nos dice que tiene, ojo, 32 años, bastante joven. Está nuevo, tiene nuevo. Está nuevo, nuevo. Está nuevo, nuevo. Reflujo, acidez, pero apunta a algo que es un dolor debajo de la costilla izquierda. Y la pregunta de él es que si ese dolor eventualmente tiene relación con lo que es acidez y reflujo, o no. Viera, Patricia, que habría que preguntarle un poco más. Sin embargo, donde él toca esa parte puede ser estómago, puede ser que tenga asociado reflujo con enfermedad inflamatoria gástrica, úlcerogastritis, o que tenga el colon transverso un poco inflamado, que podría ser esa causa. Pero si tiene esas manifestaciones, debe empezar a tomar medicinas para no tener complicaciones de reflujo y tener mejor calidad de vida. Ahora, tenemos otra muchacha de 38 años que precisamente estaba oyendo lo que hablábamos de la ronquera, ¿verdad? Ella padece de reflujo, pero dice que ella siente que todo esto está inflamado y a veces prácticamente se queda sin voz. Es correcto. Que si pudiera tener relación total. Totalmente, una de las manifestaciones, como le comentaba, el reflujo es que tenga cambios en el patrón de la voz por lesión de la laringe.
Y hay un síntoma que es bastante que asusta a los pacientes, y es en la noche cuando las personas con reflujo están acostadas, que se le devuelve líquido y cierra la laringe y las personas se escapan de hogar. Te da la sensación de mucha falta de aire y a la mitad de la noche se levantan ahogándose. Es por las manifestaciones supraesofágicas de la enfermedad por reflujo. Otra consulta de los televidentes es que si tomar agua con bicarbonato puede ayudar. Si es ocasional, Patricia, no habría problema. Si yo tengo de vez en cuando reflujo, no habría problema. El problema es tomar bicarbonato crónicamente, es que te puede dar piedras del riñón. Entonces no es una buena idea. Y ya hay mejores medicinas que el bicarbonato para tomar para el reflujo. Ahora, otra situación acá, usted con la experiencia que tiene cuando hablaba de todo este marco de problemas digestivos que tenemos los costarricenses. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque la gente empieza con acidez y empieza a tomarse esa cantidad de pastillas de inmediato, ¿verdad? Y ahí es cierto que uno se las automedica, porque entonces las pastillas o las gomas o las chunchas o las chanchas, ¿qué tan positivo es esto, doctor? Gracias, Patricia. Nos reunimos un grupo de doctores especialistas de gastrocentroamericanos y hicimos unas guías de manejo del reflujo que fueron publicadas en una revista latinoamericana argentina. Y la pregunta es, ¿qué edad tiene usted? Si usted es un muchacho joven, 20, 30 años, probablemente el tratamiento que él se hace de vez en cuando tomar antiácidos es bueno. Pero si usted tiene más de 40 y es un varón y tiene estos síntomas, necesita mejor hacerse gastroscopía y no estarse automedicando. Si esta es una persona de 60 años, fijo, no se automedique, hágase la gastroscopía porque tenemos una prevalencia muy alta, acuérdese, de cáncer gástrico. Sí, por la incidencia que usted mencionaba. Somos el país en Centroamérica de segundo lugar, solo nos gana Guatemala en cáncer gástrico. Entonces, en este país, las guías dicen, y en Centroamérica, que empujamos un poquito a los enfermos a hacerse gastroscopía. La norma dice, si usted tiene síntomas de acidez y yo le doy una medicina 2 veces al día, en 14 días lo debo tener libre de síntomas. Si eso no pasa, mejor hágase una gastroscopía. El hígado graso, ¿le podemos hacer mucho daño? Vieras que hígado graso y esta enfermedad no tienen mucha relación, excepto si la persona es obesa, que puede tener reflujo, y el hígado graso también, pero no tienen relación de la sintomatología de estas dos enfermedades. ¿Y en el caso de la vesícula, doctor? Algunas veces cuando las personas perdemos la vesícula por piedras, nos entra más bilis al estómago y puede ocasionarnos gastritis biliar. Y lo que asciende hacia el esófago cuando hay reflujo no es ácido, Patricia, sino que es bilis. Entonces los medicamentos para el ácido a veces no funcionan tan bien. Y los enfermos dicen, doctor, la medicina que usted me dio no me está sirviendo. Probablemente uno debe empezar a pensar que el paciente tiene reflujo de otra cosa que no es ácido clorhídrico y puede ser bilis, especialmente en los pacientes colecistectomizados, es decir, en aquellos enfermos que no tienen vesícula, Patricia. Entonces uno ve el reflujo biliar en los pacientes que no tienen vesícula. Doctor, muchísimas gracias por ampliarnos el panorama de algo, como decía usted, que es bastante recurrente. Ojo a los varones, que es mucho mayor la incidencia. Correcto. Pero ambos sexos a cuidarnos al respecto. Doctor, muchísimas gracias. Es un gusto, Patricia, que estar pase en su un feliz programa. día, doctor. Muchas gracias. Nos vamos para el jardín y tal está listo con mucho más.